tenemos la lección número 29 de este recorrido de Madrid a Medinaceli. Esta es la última lección. Es el Medinaceli 6, el Medinaceli de la zona nordeste. Fijaros que hemos visto hasta ahora tres Medinacelis. El primero que vimos fue el de la entrada, luego vimos este cuadrante, luego el noroeste y ahora vemos ya este. Fijaros que aquí se ve muy bien la ciudad romana perfectamente con su trazado ortogonal, y luego veíamos una zona de gran confusión. La víamos en la lección anterior, como si aquí esta curva claramente marcase una vieja muralla en torno a esta placita, pero no sabíamos qué pasaba en todo esto. Ahora lo vamos a descubrir. Aquí tenemos muy bien la clara trama de una ciudad romana que fue muy grande, pero que en las invasiones bárbaras, como pasa con muchas ciudades romanas, tienen que reducir su perímetro, y en ese momento ya se ve qué manzanas quedaron destruidas por la invasión o abandonadas por la propia ciudad, y da la impresión que la ciudad romana acogió un recinto mucho más pequeño y que abandonó el resto de la ciudad romana. Da la impresión siempre también que aquí pasaba algo extraño, porque aquí ya no se encuentran trazas de la ciudad romana, como si hubiera habido una ciudad anterior a Roma, que es muy posible. Yo en todas las ciudades que he estudiado, cuando Roma llega, se coloca al pie de la ciudad ibérica o celtibérica, normalmente es muy respetuosa, se crea a veces una plaza de relación entre las dos ciudades, pero aquí veíamos cómo había restos de murallas, restos de calles y también muchas diagonales que nos marcaban. Aquí esta diagonal marcaba que estas manzanas romanas quedaron destruidas y que aquí estuvo la puerta de la nueva ciudad romana reducida. Vamos a ir viéndolo más detalladamente. El problema que tenía este cuadrante es que fijaros que en esta llanura ya no hay restos, no hay ciudad. Yo creo sin ninguna duda que la ciudad romana llegó hasta el barranco, sin ninguna duda, pero aparecía esta calle, larguísima calle, que claramente no nace de la ciudad romana, no nace de ninguna de las calles importantes de la ciudad romana, sino que parece proceder de algo que hubiese aquí arriba. Eso era la primera incógnita. Es decir, cuando Roma llega, aparte de la ciudad de Villavieja, que estaba en el cerro de enfrente, sin duda había aquí una ciudad anterior. Esa ciudad anterior es la que generó, como vimos antes, estas pequeñas murallas que se veían aquí, y esta calle larga que parece nacer de algo alto. Fijaros que es una calle, como digo, que no procede de la ciudad romana. Pero ¿hacia dónde iba esta calle? Aquí lo vemos muy bien, hemos repetido ese esquema, es decir, hay como un diálogo entre distintas ciudades. Fijaros, esta muralla que provocó estas alineaciones tan extrañas en la plaza mayor, como si aquí hubiera habido una ciudad ovalada, pequeñita, esta calle que nacía de aquí y esto que nos confundía mucho. Fijaros que uno se pregunta, ¿de dónde vienen estos caminos? Porque aparentemente los caminos importantes son estos que vimos, ¿no? Pero fijaros que efectivamente probablemente había caminos que seguían este pequeño arroyo, otro camino que venía de aquí, que subía hacia aquí. Es decir, algo tenía que haber provocado que esta ciudad viviera de estos caminos y que olvidara totalmente la ciudad romana. Y si buscamos en estos planos, por el que quiera ver planos bonitos, puede ir a IGN, comparador de mapas, y entra aquí, y este es el plano 50.000 primera edición. El primer plano que se hizo de toda la península. Se empieza a final del 19 y se acaba hacia la guerra civil. Fijaros que aquí aparecen una serie de caminos, que hoy ya no los vemos, que parecen dirigirse hacia el camino, hacia la entrada a la puerta romana. Pero como veis, aquí hay otros caminos que se están acercando mucho hacia este punto borde norte de la ciudad. Es decir, que sí que había caminos que subían al cerro desde distintos puntos, fijaros. Muchos caminos que este plano lo refleja. Este plano, que se llama minutas, también lo refleja. Lo veréis aquí si pincháis. ¿Veis? Refleja esos viejos caminos que hoy casi no los vemos. Y este plano también, fijaros, los caminos que entraban a esta parte norte de la ciudad. Este plano, sin embargo, el 25.000, que es un plano muy bonito, sin embargo ya no lo refleja. Como veis, refleja solo los caminos que van a la puerta árabe y las carreteras que van al puerto, la puerta romana. Es decir, que había aquí, como veis,
lo hemos visto, una serie de caminos que subían tanto por aquí, por la parte esta norte, los otros caminos, como otros hoy desaparecidos que sí que llegaban a este punto. Probablemente este era el más probable, aunque venían bastante pendiente. Y es el que generó esta calle que ahora la vamos a estudiar. Bien, entramos ya en esta calle. Fijaros que es una calle muy larga, muy poderosa, que ha generado muchos espacios triangulares, como si fueran puertas de la ciudad, de distintas ciudades. ¿Veis esa secuencia de espacios triangulares que indican nuevamente puertas de la ciudad, límites de viejas ciudades? Aquí llegamos, ese camino parece como olvidado al final, pero sin duda existió, y tenemos el crucero. Aquí estaba la iglesia de San Martín, que se le concede luego a este convento de monjas clarisas. La iglesia de San Martín luego fue transformada en una iglesita románica, fue transformada luego en el Renacimiento y en el Barroco. Fijaros la curiosa alineación que es diferente a la de este convento. Eso indica muchas veces pequeños giros, cambios en los caminos. Pero ya veis también que esta otra calle que está generando esta plaza de entrada a la ciudad, como si aquí hubiera habido una puerta, también se dirige hacia el sur. Es asombroso, ninguna de estas calles hace caso a la ciudad romana, como si no existiera aún o como si hubiese desaparecido. Aquí tenemos esta iglesita, fijaros que es una iglesia que insinúa a las iglesias del Renacimiento español, con una pequeña herencia gótica, y que yo creo que la intención del primitivo arquitecto era hacer una iglesia con bóvedas góticas, típico del Renacimiento español, pero que luego algo pasó, se transformó, bajó su altura y colocó estas ventanas más bajas. Yo creo que era una iglesia pensada para huecos más altos. Bueno, fijaros en este machón original, que es mucho más grande, para un arco de más empuje. Fijaros que la que ha quedado es una iglesita muy íntima, muy bajita, con la luz rasante en las bóvedas, muy bonita, pero que yo creo que es diferente a la que se pensó en origen, probablemente con unos bóvedas góticas mucho más altas, porque es la impresión que da la iglesia. Bueno, es la iglesia de las Clarisas. Esta charla la podía dedicar a la madre, la hermana Clara, que nos recibió muy simpática como es hace poco tiempo en Medinaceli. Y aquí tenemos el convento sobre el patio, con unas ventanas preciosas de distintas épocas, gótico final, ya renacentista, gran escudo barroco. Bueno, es un conjunto precioso. Se ven también distintas fases en la construcción, ya lo veis, hasta aquí hay como una fase, un proceso muy largo. Y aquí tenemos la plaza, una de las plazas que marca claramente que aquí había un camino muy importante que generó todo este conjunto y que se dirigía a una ciudad que estaba más arriba. Este es el gran palacio que vimos en una lección anterior, precioso palacio, que veréis que tiene una entrada principal aquí, una entrada posterior aquí, como no supiera realmente a qué calle optar. Esta fue probablemente la más antigua y esta es posterior. Pero bueno, es un palacio precioso, ya lo veis, con estos esgrafiados que parecen de Picasso, con estas marca de círculos y estos maravillosos dibujos que habría que recuperar. Bueno, fijaros que parece que fueron dos casas que los compró una familia y los unificó con el alero, los unificó con este tratamiento de la piedra, con estos balcones que han tenido éxito en Medinaceli. Bueno, es un palacio muy bonito. Ya veis que esto ya es una que tú le llamas del barroco, un precioso balcón. Son los grandes palacios. Nunca quiero arrepentirme de poneros fotografías de los años 60, 70, que me parece que tienen una luz especial. Fijaros, aquí se ve muy bien cómo eran probablemente dos casas que fueron unificadas y que se unificaron con el alero, con estos elementos, aunque se ve claramente cuál era la entrada, una de las entradas principales. Aquí tenemos esta calle y aquí ese otro palacio, que ya hablamos de él, que es lo bueno del mundo español es que logra mezclar la tradición clásica de casas con patio con la tradición islámica de grandes jardines, de mundo cerrado, de mundo oculto.
Eso es lo maravilloso. En España tenemos grandes fachadas de palacios que nunca hay en el mundo musulmán, que la casa musulmana se cierra hacia el exterior, pero sin embargo tenemos los jardines árabes tan fantásticos, como herencia en parte también del mundo romano y mesopotámico. Es decir, que en España es el único país de Europa que puede tener esa riqueza de dos tradiciones, la griega romana y la árabe. Aquí tenemos estas calles que vimos en otra lección, que también se dirigen en diagonal, luego lo veremos, hacia un punto desconocido. Fijaros, son calles que suben y que no van hacia la ciudad romana, como si esta ciudad ya no existiera, como si hubiera desaparecido. Esta es esa fachada con ese impresionante arco. Como veis, es una casa que tiene esta entrada y la otra entrada más barroca, que yo creo que es más tardía. ¿Veis? Aquí se ve reforma que se hizo de esa gran casa. Si seguimos esta calle, nos va marcando una serie de plazas, como si la ciudad hubiese ido creciendo, hubiese tenido pequeñas puertas, otra puerta aquí, o más que puertas, puntos de inflexión donde la ciudad acababa y empezaba el campo. Y que luego la ciudad en su crecimiento natural concéntrico pues va repitiendo los espacios triangulares. Es la ley de la homotecia que os cuento yo en mis charlas sobre historia de la ciudad. Aquí tenemos una casa muy de ese arquitecto que le gustan las ventanas de esquina, muy renacentistas, y esta grande rejería. Bueno, al final es una arquitectura muy interesante. Aquí tenemos el final del convento, este pequeño conjunto que se ha adosado ahí. Fijaros, es bonito este conjunto porque marca esa esquina tan importante. Y parece que aquí hubo un límite de ciudad, una puerta, un estrechamiento. Y de él pasamos a esta plaza. ¿Veis la casa? Muy bonito este tratamiento de... Al final es una enorme ventana, pero que domina la sensación del macizo, que es lo que tiene que dominar. Más que una ordenanza de tamaño de ventanas, yo creo que lo que debe valorar es el espíritu, la proporción, de que al final son casas muy, muy densas, muy macizas, pero que no por eso es incompatible con un gran ventanal. Aquí tenemos esta gran plaza, una plaza como de puerta de ciudad, se ha ensanchado ahí. Recibe también esta otra calle, que la vamos a ver ahora. ¿Ves? Qué sensación de que aquí acababa la ciudad y ahí se generó un arrabal, salida de ella. Y esta es la otra calle que viene de allí, que la vamos a ver. Este era el palacio ese que veíamos con el gran jardín. Fijaros qué maravilloso fachada tan asimétrica, tan diferente, pero tan noble. Otra ventana del palacio anterior. Y la calle que nos lleva, fijaros, bueno, unos escudos, las ventanas y una nueva casa que está tratando con esas carpinterías que recuerdan la carpintería gótica. Y ya llegamos de nuevo a la plaza. Estamos aquí. Ya veis que estamos en esta encrucijada. Como veis, tanto esta calle como esta alineación proceden de algún punto, no de aquí. Ya se ve que esta calle no tenía importancia hacia allí. Las calles van hacia el sureste, por así decir, y siguen aquí. ¿Veis? Pasamos este punto y tenemos calles que nos llevan hacia... Llegamos a esta encrucijada de nuevo una encrucijada, con esta calle que luego seguiremos. Pasamos otro estrechamiento idéntico al que habíamos visto antes, como si las ciudades que hubieran crecido en arrabal acabaran creando recintos, y llegamos a otra plaza, la última de este recorrido, en que nos encontramos una construcción que sigue ya la alineación de la ciudad romana. Aunque sea probablemente una construcción hecha por el palacio, parecen casas para sus servidores, casas parceladas. Sin embargo, sí que indica ya dos geometrías. Aquí está chocando la geometría de la ciudad romana con esta geometría que sigue este viejo camino. ¿Veis? Y aquí sucede algo muy extraño. ¿Veis esta casa? Claramente esta medianería indica que esta línea venía por aquí. Es decir, que este grupo de casas no estaban construido y venía por aquí un camino. Aquí tenemos este conjunto, muy gracioso con todas sus asimetrías. Y aquí tenemos la calle que seguíamos, que seguía esa dirección. Entonces, fijaros, esta línea se está dirigiendo hacia algún punto, hacia aquí, igual que esta, se está dirigiendo, no sabemos si hacia la ciudad romana con un giro brusco, o hacia algo
Esto, imaginar que el palacio no estaba hecho, y que lo que aquí había era algo muy diferente. Fijaros la inclinación de esta calle, claramente aquí había algo diferente. Esta calle uno puede pensar, pues se dirige hacia una puerta de la ciudad que podía haber estado allí, o se dirige hacia una entrada a la ciudad que podía haber estado aquí, pero esta claramente viven ya de algo que estaba aquí arriba. Claro, esta es la otra calle diagonal que venía de aquí, recordáis, donde acababa el otro palacio, teníamos esta casa tan bonita, esta otra. ¿Hacia dónde se dirige esa calle diagonal? Que la vimos en la primera lección, creo que fue. ¿Veis? Hay un giro aquí extraño, como si hubiese algo allí. Imaginaos que no está hecho el palacio, algo pasaba ahí en esa ciudad. Fijaros el corte tan brusco de este corte, es decir, aquí algo ha sido alterado totalmente, porque claramente esta calle apuntaba hacia un punto más arriba. Bueno, aquí la veis muy bien, ¿veis? Esta calle apunta hacia algo que estaba aquí o incluso más arriba. No lo sabemos. También es posible que girase, aunque ahora esto es muy brusco, que girase hacia algo, hacia una puerta que estuviese aquí. Todo esto ha cambiado tanto porque se ha hecho la colegiata que ha ido ampliándose, se ha hecho el palacio que ha transformado un viejo palacio o una vieja construcción que había aquí. ¿Veis cómo este corte es muy brusco, esta línea? Y esto se ve que es una manzana. Bueno, aquí vemos este maravilla palacio que luego lo veremos mejor. ¿Veis? Esta manzana está rota. O sea, no tiene casas aquí porque esta calle probablemente no existía. ¿Veis? Está sin consolidar. Tiene estas pequeñas construcciones. Dice que esto eran huertos y esta calle no existía. ¿Por qué? Porque las calles iban... Esto lo ha generado la construcción del palacio. ¿Veis? Aquí tenemos ya cuando llegamos de nuevo a la plaza que hemos dicho. Y esta sigue hacia aquí. Es decir, esto es una geometría impuesta por el palacio, donde probablemente había casas, había manzanas de casas que han sido vaciadas. Si seguimos esta calle, nos encontramos de nuevo un quiebro un tanto forzado. Parece que esta calle apuntaba hacia un punto más hacia la derecha, pero bueno, tenemos este límite que, como veis, nada tiene que ver con el palacio. Esto forma parte de otro esquema diferente. Aquí tenemos la parte trasera de ese palacio con esas casas probablemente construidas por el duque para sus empleados y el impresionante volumen del palacio. Aquí tenemos una curva muy extraña, como si indicase que esta era una calle antigua, que como veis ya el palacio no se atrevió a modificar esto. Aquí seguimos, fijaros este punto de choque. ¿Recordáis que en la lección anterior veíamos el choque entre el esquema romano y un esquema anterior, prerromano? Aquí estamos viendo lo mismo. El choque entre una geometría renacentista, pero que es heredera de la ciudad romana, y algo que es anterior a ella. Aquí lo vemos muy bien. Entonces, yo no sabía qué estaba buscando. Me extrañaba la potencia de esta calle procedente de la nada, y lo he descubierto un poco más adelante. Aquí tenemos esta casa que llega hasta esta curiosa plaza, porque estas casas sí que parecen seguir la geometría de la ciudad romana, pero fijaros como aquí se hubiera producido un vacío, como si estuviera estado lleno de construcciones que hubiesen desaparecido porque el palacio quería tener espacio ante él. Es un espacio curioso. ¿Veis? Ahí se ve una línea ampliada luego hasta esta muralla. Pero aquí algo pasó. Es como si hubiera habido aquí una puerta de la ciudad, algo de una ciudad que estaba aquí detrás de estos muros. Y que enlazaba, esa ciudad tenía una cerca, una muralla, algo que enlazaba con esta misteriosa alineación. Bueno, fijaros esos muros que aparecen ahí, el palacio visto desde este espacio. Entonces no entendía yo qué pasaba aquí. Estaba obsesionado yo con que aquí había un óvalo y me lo marcaba esta otra casa, es decir, que aquí había habido una ciudad prerromana, que luego aquí, esta calle procedía de algún punto de algo aquí, pero no sabía cohesionar todas las piezas del puzzle. Incluso pensé que estas casas que siguen la alineación romana formaban parte de que la ciudad romana
había llegado hasta aquí, había llegado hasta este límite. Y podía ser porque ha aparecido un mosaico romano aquí. Entonces, ese eje, que yo pensaba que es el eje que va al arco romano, el eje norte-sur de las ciudades romanas, creo que es el Cardo, era este, y que por eso estas casas seguían el trazado de las viejas manzanas romanas. Aquí volví a encontrarme en ese final con estas alineaciones tan extrañas que vimos en la lección anterior. Bien, y ahora pensaba, ¿cómo voy a resolver este rompecabezas? ¿De dónde procedía este camino? ¿Qué era esto que vimos en la lección anterior? Con lo cual ahora vamos a entrar por dentro. En este punto, recordáis, en la plaza esta, entrábamos por este camino y íbamos viendo construcciones muy aisladas con grandes jardines, grandes vacíos. Fijaros, qué espacio tras el convento, había un espacio muy grande con estos caminos, con este otro camino que lleva a un espacio detrás del convento. Fijaros, aquí está el convento, ante todo este espacio. Es decir, que aquí había mucho sitio muy fácil de defender, donde sin duda hubo casas, hubo calles, y que hoy han desaparecido. Ahí tenemos el convento de las monjas jerónimas, que está abandonado. Bueno, si volvemos, una cosa que nos ha quedado clara es que aquí hubo sin duda construcciones, y aún quedan sus calles, y que era un sitio perfecto para vivir porque estaba muy fácil de defender con el barranco al lado. Y aquí teníamos esta calle que va inclinada, junto con esta gran casa, y ahí veíamos de nuevo esa secuencia de espacios triangulares, como si fuese no una repetición, como si las plazas triangulares que habíamos visto fuesen homotecias, es decir, repeticiones de unas plazas triangulares de una ciudad anterior que estuviera aquí. Esta es la casa, llegamos a un punto de nuevo de encrucijada, como si aquí hubiera habido otra puerta. Todo este rompecabezas lo vamos a resolver rápidamente. Aquí aparece este maravilloso palacio con estos cipreses que nos mira en este eje de la perspectiva. Él ha buscado este eje. Fantástico. Fijaros que hacia allí aparece el pequeño conventito, pequeño, abandonado convento de las monjas jerónimas, que ocuparon la iglesita de San Román. Y si miramos hacia allí vemos otra gran casa, esta es nueva, pero que marca una alineación. Esta es la esquinita que hemos visto que bajaba hacia el convento abandonado. Ahí lo vemos. Fijaros, estamos en este punto. Y no sabemos qué es todo este rompecabezas de calles, pero pronto lo vamos a averiguar. Es como un tema policíaco. Si vamos rodeando este palacio tan fantástico, vemos una calle que sube hacia arriba, nos lleva a una construcción más popular, y a la derecha giramos por este camino entre jardines. Estamos aquí. Ese camino nos lleva a otro camino paralelo. Es el camino que sube hacia arriba, grandes vallas, y llegamos a uno de los puntos finales de esta meseta, que es el convento de las monjas jerónimas. La orden jerónima es una orden muy española, nace basándose en San Jerónimo, eremitas del desierto, y siempre los jerónimos son importantísimos en la historia de España. Los jerónimos creaban conventos, monasterios, alejados de las ciudades, en parajes preciosos, y los reyes de España tuvieron la tradición de empezar a acudir allí de retiro, de descanso, y también a enterrarse allí. Así que tenemos jerónimos, el monasterio del Escorial es un monasterio jerónimo, Guadalupe es un monasterio jerónimo, los jerónimos de Madrid. Es muy interesante porque es una orden que desapareció, después se volvió a refundar, y no sé si ahora quedan muy pocos monjes. Esta es la calle que habíamos visto antes, que llega despacio, y llegamos a este maravilloso convento. Fijaros, ¿recordáis los que me habéis seguido por Guadalajara que encontrábamos el tipo Mégaron que llamábamos, que es el origen del templo griego, que tiene como herederos el caserío vasco y la masía catalana, y que es una casa que también la vemos en Burgos, en Soria, la vimos en Guadalajara? Es una casa con el gran hastial mirándonos, y una casa de mucha profundidad, de mucha
planta con un volumen clarísimo de mucha personalidad, y que en Guadalajara, en Burgos y en Soria tiene la delicadeza de suprimir la punta del hastial y crear este pequeño chaflán. Es como un rasgo de elegancia, de diálogo con el que la miran. Bueno, pues fijaros qué maravillosa casa con estos enormes machones, no sé si es que hay arcos detrás, dentro. Entonces tenemos aquí ese viejo Megaron, antecedente del templo griego, con la pequeña iglesita, San Román, que era la iglesita del barrio, todo este maravilloso convento, que por desgracia está abandonado. Las monjas jerónimas. Este es con lo que queda de la pobre iglesia. Y si seguíamos ese camino, fijaros la de caminos que hay aquí. No os engañen. Cuando en una ciudad veáis espacios abandonados, el depósito de aguas, el cementerio, pensar que quizá ahí estuvo el origen de la ciudad y que ahora no hay nada, hay un pinar. Pero no penséis que porque esté vacío siempre haya estado vacío. Y la prueba la tenemos aquí, fijaros. Si seguimos estos muros, nos encontramos una casa fantástica que indica que cuando se hizo, él crea esta fachada maravillosa con sus escudos. Esto lo crea para que ser visto. Y es sin duda que este era un barrio muy poblado. Fijaros qué bonito volumen, muy pequeño, pero a la vez tiene toda la nobleza del volumen renacentista de una villa, de un palacio clásico. Pues cuando esto se hace es porque este barrio estaba lleno de gente, estaba muy poblado. Eso ya me empezó a dar datos de que no me llevase a confusión el abandono, la carencia de construcciones de estos caminos. Todo esto fueron calles con muchísima gente, con muchísima densidad. Y aquí vemos ese punto alto que siempre me había intrigado en el plano de Madoz y que me llevó a pensar que quizá aquí hubiera estado el origen de la ciudad. Fijaros, es un punto alto, de los puntos más altos de Medinaceli, con estos restos de caminos. Seguíamos este otro camino y aquí me empezó a dar la clave. Fijaros, estas parcelaciones son idénticas a las de cualquier ciudad celtíbera o incluso íbera. Casas alargadas, parcelas como luego será la parcela medieval, pero que en la parcela medieval tienen más altura. Y pensé, bueno, ¿no estará aquí el origen de Medinaceli? Las parcelas muy vacías, pero todo esto tuvo que estar lleno de vida, lleno de casas. Aquí vemos ahora son jardines, y llega esta placita me dio la clave de todo. Porque uno cuando la ve da la impresión que esto fue el corazón de alguna ciudad. Se nota por la disposición de sus calles, veis, con calles que se marchaban, con casas que ahora son solo jardines, son muros, pero callejas que se iban hacia el sur, con otras que venían de este oeste. Esto da la sensación de ser, a veces uno actúa por intuiciones, que aquí estuvo el corazón de una antigua ciudad. ¿Veis? Con caminos que seguían, imaginar todo esto lleno de construcciones que seguían hacia el barranco donde estaba la muralla. Y esto me dio la clave. Estaba yo aquí. Pensé, claro, ¿cómo no lo he visto antes? Fijaros, este es el corazón de una ciudad ovalada. ¿Qué era esta ciudad? Y eso me explicaba todo. Me explicaba que esta fue su muralla. ¿Recordáis que no sabíamos en la plaza del Beato qué representaba este muro? Fijaros, está clarísimo. Esta era la muralla de esa ciudad prerromana, celtíbera, que venía por aquí, fijaros. Venía probablemente por aquí. Seguía por aquí, que luego lo veremos esta calleja, que no la habíamos visto hasta ahora. Pasaba por aquí, donde está ese palacio, que está marcando un punto singular de esa vieja ciudad, sin saberlo. Seguía por aquí y llegaba hasta este promontorio, donde ahora está, donde estuvo este convento. Y fijaros, aquí hay un óvalo perfectamente dibujado. Ese óvalo tuvo un corazón, aquí, probablemente antes aquí, sería una ciudad que llegaría hasta los límites del barranco, sin ninguna duda, hoy toda desaparecida, porque pasa eso con muchas ciudades muy antiguas. Esa ciudad tenía unos caminos de salida que generaron estas placitas. Tuvo otros caminos de salida, quizá más de su corazón, que generó estos arrabales, que luego acabaron formando un gran arrabal aquí.
en todo este espacio, fueron ocupándolo, dando la sensación de que esto, en vez de una calle como yo pensaba de arrabal, era algo más, era el límite de esa ciudad, era el límite de esa ciudad ampliada. Y lo mismo nos pasó aquí. Lo que yo pensaba que había sido un pequeño óvalo, no, esto es un arrabal nacido a los pies de esta puerta y que se amuralló con una doble muralla y que iba formando lo mismo que pasó aquí. Esto, probablemente, esta ciudad tuvo aquí un crecimiento que luego el palacio derribó, borró, que era una ciudad que tenía unos apéndices que iban naciendo de la vida que tenía esta ciudad. Fijaros, vamos a verlo mejor. ¿Veis? Esa ciudad seguía hacia allí hasta esta plaza de la Plaza del Beato, donde acababa con su primera puerta. Y aquí nació ese arrabal que generó las murallas curvas. Aquí estaba la puerta de esa antiquísima ciudad, que seguía por aquí y bordeaba, marcaba toda esta parte de la plaza, de lo que luego sería la plaza. Esto era, por tanto, una plaza de mercado de donde salían los caminos que salían de esa ciudad. Uno hacia allí, probablemente uno hacia el sur, que quizá fue el que los romanos tomaron, una puerta en la ciudad para crear su eje. Probablemente quizá aquí tuvo otra puerta, otra calle que salía, y aquí sin ninguna duda otra, porque esta es la que generó este arrabal. Y esta calle probablemente procedía de una puerta que estuvo aquí. ¿Veis? Esta era esa, perdonad para que veáis, esta ciudad tenía aquí este límite de muralla, que es esta calle. Y este era un frente donde aquí tenía una de sus puertas principales. Curiosamente el palacio, sin saberlo, lo ha marcado. Seguía luego por ahí. Fijaros, aquí se ve muy bien. Este pudo ser el eje, un eje que nunca fue recto. Las ciudades prerromanas seguían líneas del terreno. El eje que ha desaparecido, es decir, nos ha desaparecido prácticamente casi toda la ciudad, pero nos han quedado sus calles que nos han revelado la clave. Mirad, aquí se ve muy bien. ¿Veis? Aquí tuvo que estar una de las puertas de la ciudad. Fijaros que aún hay caminos que apuntan hacia allí. Aquí tuvo que estar probablemente otra de las puertas. Fijaros estos caminos que luego fueron trasladándose a puntos más hacia aquí. ¿Veis? Más hacia... ¿Veis esto? Podríamos hasta dibujar el óvalo de la ciudad prerromana que estuvo aquí. Si seguimos esta calle, perdonad para que lo volváis a ver, vamos a seguir esta calle. Y vais a comprobar cómo efectivamente es una calle que marca una muralla de una ciudad. ¿Veis? Por supuesto, luego crecen arrabales que van ampliándola en círculos concéntricos, van ampliando una ciudad. Es la perfecta calle de ronda de muralla. Fijaros. Y que llega, curiosamente, ante esta plaza enigmática, donde han desaparecido todas estas casas que formaban el último apéndice de esa ciudad, y que el palacio ha ido poco a poco creando espacios para ser contemplado. Fijaros, por aquí venía esa ciudad. Todo esto estaría construido con casas que se adosaban a la muralla y que coincidían con esta otra muralla que sigue por allí. Es decir, que estamos aquí en un punto singularísimo porque es el choque entre una ciudad prerromana y un esquema renacentista que sin saberlo repite la ciudad romana y que seguía por aquí la ciudad prerromana. ¿Veis? Y probablemente ahí se creó un arrabal en la Plaza del Beato con esas murallas curvas que probablemente hicieron que enlazase por aquí. Es decir, probablemente aquí había una manzana que tapaba este gran ángulo, pero había caminos que salían de ese arrabal. Y aquí se ve muy bien ese giro de la ciudad prerromana en choque contra el esquema de la ciudad romana. Aquí aparece la ciudad romana que avanzó más, la prueba está en los mosaicos que han aparecido aquí, que luego se reformó, se abandonó, se fortificó, se defendió, y da la impresión que en los ataques de los bárbaros una parte de la población se refugió en la ciudad prerromana, en el gran óvalo del norte, y la parte de la gente de la aristocracia romana se refugió en la ciudad romana. O sea que hubo unos siglos de sombra terribles por las invasiones bárbaras en que hubo dos ciudades
la ciudad prerromana que había cobrado de nuevo vitalidad y la ciudad romana. Luego en la Edad Media ambas ciudades se fundieron en una. ¿Veis? Aquí lo vemos muy bien. La ciudad prerromana y la ciudad romana. Esta quedó reducida probablemente a un cuadrado pequeño y en medio se fueron generando plazas de entrada, caminos que salían, al igual que salían de la ciudad prerromana, y se fue generando un espacio entre las dos ciudades que acabó siendo la plaza del mercado y que es hoy nuestra plaza mayor. Este sería el eje de la ciudad romana, que probablemente si este fue el eje norte-sur de la ciudad, probablemente es que aquí la ciudad prerromana tenía una puerta de salida, que puede ser la que explique esta calle y la que explique también esta otra calle, y que aquí había una puerta que el palacio derribó, borró todo ese tramo, y así se explicaría que Roma se colocó en ese eje de la ciudad prerromana, como hace muchas veces, con respeto absoluto, y aquí crea, frente a una geometría de óvalo, de calles naturales que suben, que giran, Roma crea un gran cuadrado, un rectángulo de manzanas cuadradas. Un esquema precioso. ¿Qué nos ha quedado de todo eso? Esta ciudad casi ha desaparecido, solo nos han quedado sus restos y Roma ha sido reconstruida y en parte el palacio ha recuperado aquella Roma que había desaparecido. Fijaros aquí, fijaros que os lo conté en la primera charla de Medinaceli. Al ver este dibujo de esta montaña, pensé, ¿no será que aquí hubo una ciudad prerromana y que luego Roma se colocó a sus pies en la zona más llana, creando un gran cuadrado? Pues yo creo que sí, que efectivamente fue así. Esta ciudad prerromana pudo tener una muralla anterior más pequeña, que coincidiría con la placita que hemos visto ahí, luego ampliada con esta otra segunda línea de muralla, que coincidía ya con este convento. Luego le nacieron estos arrabales, y Roma, estos arrabales también pueden ser posteriores a la ciudad romana, porque esta ciudad se recuperó en las invasiones bárbaras, volvió a ser muy habitada y fue quizá la que salvó a Medinaceli. Y luego tuvo sus arrabales que ocupan ya lugares donde estaban las viejas manzanas romanas sin saberlo y construyen sobre ellas. Pero luego la ciudad romana pasa a ser reconstruida en el Renacimiento y vuelve a hacer este maravilloso palacio. Y ahora hablemos de este palacio. Por su situación podía ser perfectamente el pretorio de la ciudad romana. La ciudad romana tenía siempre un gran castillo, una fortaleza, que salía un poco de sus murallas y que era, por así decir, el último reducto, en caso de que la ciudad fuera atacada, el último reducto donde podía ser protegida, un poco como pasaba con las alcazabas árabes. Y nuevamente era el pretorio, que se conserva, por ejemplo, el de Olite, en Navarra. Hay muchos pretorios que hoy son el Palacio Arzobispal, porque las catedrales se colocan muchas veces sobre el pretorio. El pretorio era un recinto con 4 torres, con un patio, que repetía la villa romana de la ciudad, pero reforzada. Y era la plaza del pretorio. Y este perfectamente puede ser la reconstrucción del pretorio, que los renacentistas, sin saberlo, muchas veces les pasaba. Bueno, hacían palacios renacentistas y los estaban haciendo sobre antiguas villas romanas, recuperando, sin saberlo, recuperando su mismo esquema. Y este es el maravilloso palacio, me parece fantástico. Y ya con este palacio acabo. Me dijo una vez un arquitecto amigo mío, muy querido, que España no había tenido en el siglo XVII grandes arquitectos, a diferencia de Inglaterra. Yo estoy en desacuerdo con él. Lo que pasa es que los arquitectos que tuvo España, como este Juan, estuvo Juan de Mora, Francisco de Mora, que era el discípulo de Herrera, Juan Gómez de Mora, que es el que construyó este palacio, parece un arquitecto extraordinario. Fijaros las proporciones tan fantásticas, el hueco, la serenidad de los huecos, la fuerza que tiene esta arquitectura, sus torres, todo, sus proporciones son maravillosas. Parece una arquitectura extraordinaria. Este arquitecto, para que sepáis, es el que hizo la Plaza Mayor de Madrid, hizo la Clerecía de Salamanca. Fue un extraordinario arquitecto. Lo que pasa es que coincide con esa época de austeridad procedente de Escorial, procedente de Felipe II, que coincide también con una época de crisis económica, con Felipe III y luego Felipe IV. Bueno, fijaros que creó este jardín, que por desgracia no está cuidado, desaparecido. Me parece una arquitectura emocionante. ¿Cómo será ese espacio, pienso yo? Ese espacio en la torre. Fijaros,
Aquí esto nos indica que probablemente hubo aquí un esquema de castillo, de palacio, de torres, probablemente más pequeño que este que amplió, porque esto probablemente era una torre de esquina, en mi opinión. Fijaros que quizá él preveía que preveía una torre, es extraño, porque le gustaba mucho la simetría, son arquitectos renacentistas. ¿Ves? Aquí algo raro pasó. O esta torre existía ya de un viejo palacio, del viejo pretorio romano, y él amplía el palacio. También da la impresión que en su origen él hubiese querido tener aquí una torre, y están faltando las dos torres de este borde del palacio. No sé si este gran muro es porque está aquí la escalera, pero fijaros, me encanta esta aparición de esto, como enmarca el hueco. Bueno, es un palacio emocionante. Aún emocionaba más cuando estaba totalmente abandonado. Yo me acuerdo que lo vi. Bueno, aquí os quería mostrar eso. ¿Veis? Da la impresión como si aquí hubiera habido un palacio de 4 torres más pequeño y que luego el arquitecto lo amplió. Pensar que estas crujías del patio le está faltando como crujía. Normalmente el patio está en una crujía un poquito más adentro para que aquí haya sitio para grandes salones. Aquí no pasa así, ya veis que es muy estrecho esto. Le está como si hubiera tenido poco dinero para haber hecho el patio y aparte las crujías. Y da la impresión que esto iría quizá con una torre aquí, con otra torre aquí. Porque esta sería la dimensión natural, que es la crujía del patio, que se usa solo para pasear, y la crujía de salones, coincidiendo con las torres. Ya lo veis, ¿veis? Aquí la crujía del patio no coincide con la torre, como es natural, sino que con la torre coinciden los salones. Es decir, que aquí estaría faltando una torre aquí de esquina, otra gran espacio de salones aquí, otra torre aquí y otro espacio de salones aquí con la torre desplazada. Se ve que se hizo un mix, se redujo, porque yo he buscado restos aquí de la intención de haber levantado aquí una torre y no parece que sea así. También el arquitecto pudo darse cuenta que bastaba con 2 torres y con esa otra que ya había, porque si no aquí estaría faltando una de las torres. Bueno, aún así es un edificio. Quizá hay que dedicar mucho tiempo a esas carpinterías, porque yo las recuerdo cuando estaba abandonado, unas carpinterías fantásticas. ¿Veis? Las torres se destacan un poco con estas molduras de piedra y que resaltan un poco del paño. Y aquí tenemos la que sí logró hacer como su fachada principal a la plaza. Curiosamente un poco remetida, eso es curioso, porque a estos normalmente les gustaba que todo el palacio se viera desde la plaza. Eso indica que la plaza es anterior al palacio. Probablemente él, si hubiera tenido dinero, habría derribado esto para haber hecho una plaza como las que se hacen en Lerma, por ejemplo, que le había hecho su tío. Lerma es anterior a este palacio. Bueno, fijaros qué bonito es, ya voy a acabar, ¿eh? Perfectamente podía ser el heredero del pretorio romano, que hubiera estado en el límite entre la ciudad romana y la ciudad celtíbera, que venía por aquí. Bueno, aquí he hecho un zoom para que veáis cómo serán estos espacios. Claro, tienen que tener una escalera para llegar a él. Un espacio renacentista maravilloso. Esta arquitectura española es una arquitectura muy austera, es de un renacimiento ya muy sereno, pero a la vez apasionado, muy apasionado. No es fría en absoluto. ¿Y cuáles son sus antecedentes? Pues Lerma, que la había construido su tío, Felipe III, veis que ahora hace poco se le reconstruyeron los chapiteles, que es un parador, precioso, un hotel, y que probablemente, veis, hubiese querido tener una plaza alrededor perfecta. Ahí está el convento de la misma época. Pues es esta España que es una España que es austera, pero muy apasionada. Muy ascética, muy intimista, muy misteriosa, pero llena de pasión. Basta ver las proporciones. No es nada fría, ni tampoco es decadente. Claro, el origen de todo está en el impresionante Escorial. La octava maravilla del mundo. ¿Veis? Es el palacio con torres. Aquí Felipe II logró su sueño. Es una ciudad, dicen que se parece mucho a las ciudades de Mesopotamia, una ciudad
con torreones, es decir, defensiva, que dentro tiene un monasterio, una universidad, una biblioteca, un palacio real y sobre todo la tumba de la dinastía con esta impresionante basílica. Es realmente un edificio maravilloso. Pensar que además esto no existía, sino que esta plaza chocaba contra el granito de la sierra, es decir, era una ciudad rodeada de pura naturaleza. Ya veis, es impresionante. Pues es el origen de lo que este es un sucesor, un hijo pequeño, que realmente me parece emocionante este palacio. Claro, se ha cubierto el patio. Da pena que no se esté valorando las carpinterías aún porque son muy importantes. Pero fijaros qué proporciones tan bonitas, qué serenidad. Yo no le haría los chapiteles. Hay quien dice que hay que reconstruirlo con los chapiteles. Fijaros en este dibujo de 1800 y pico, la importancia que tenían esos óculos de la parte alta de las torres que ahora han quedado un poco disimulados. ¿Veis qué bien se ve aquí? Fijaros, el pórtico de la plaza renacentista que representa al pueblo, la torre que representa la iglesia, el palacio que representa el mundo de la aristocracia, y aquí esta vieja ciudad celtíbera que representa la ciudad primitiva. Bueno, esto es como estaba el patio, emocionante, ya cubierto, por supuesto cubierto. Se pierde un poco de poesía, pero claro, permite, se pierde un poco de poesía, porque estos patios nacen para estar al ver el cielo, pero permite estos usos magníficos. Los pórticos fantásticos, muy erosionados, pero eso aún les da más belleza a esta arquitectura. Así es como creen que era, y hay quien propone que se hagan estos chapiteles. Yo no sé si los haría, pero bueno, es un mundo mágico también, estos triángulos, estos juegos de geometrías complejísimos de construir, que era, los había visto, dicen, Felipe II en Flandes y soñaba siempre con reconstruir esos palacios que había visto. Bueno, aquí lo tenemos de nuevo, aquí lo tenemos con ese maravilloso portalón. Bueno, es un edificio que siempre me emocionó desde que lo vi hace muchos años y yo lo vi así. No sé si estaban pintadas de verde, claro, todas estas carpinterías maravillosas, veis que tiene un travesaño, todo él abandonado, realmente era un palacio emocionante. Fijaros que no tiene las torres, ¿veis? Las torres son una reconstrucción posterior, esto sí que me despista muchísimo. Efectivamente, no tenía las torres es una reconstrucción posterior. Yo lo conocí así, claro. Es curioso cómo va evolucionando, acercándose quizá al proyecto primitivo, si es que efectivamente era así. Bueno, y acabamos ya nuestra charla con esta imagen de los años 60, de estos cielos maravillosos de aquellos años. Y con esto acabamos nuestro recorrido que empezó en Madrid por la R2, siguió por toda Guadalajara y acabó en Soria, en Medinaceli. Muchas gracias por haberme seguido a lo largo de tantas charlas. Yo he aprendido mucho, he disfrutado mucho recorriendo estas tierras maravillosas. Espero que vosotros también hayáis disfrutado. Muchas gracias.